Cuando hablamos de justicia, es importante distinguir entre la justicia como principio o valor moral y la aplicación de la justicia en el marco de un sistema de derecho. La justicia como valor moral se refiere a la virtud de dar a cada quien aquello que le corresponde o merece. Por ejemplo, si el comportamiento de una persona para con sus semejantes se caracteriza por la honestidad, lo justo es que esta persona sea respetada y se gane la confianza de los demás. Asimismo, si una persona ha cometido delitos y causado daños a la sociedad, lo justo es que asuma las consecuencias de sus acciones y que, si es posible, compense a los perjudicados por sus acciones. ¿Qué es la justicia según el derecho? En cambio, la justicia entendida en el marco de un sistema jurídico se refiere a la aplicación de leyes vigentes y el cumplimiento tanto del debido proceso como de la pena correspondiente al delito cometido. La justicia en términos de derecho podría no ser justa, o no serlo completamente, si se la considera desde el punto de vista de la justicia como virtud. Por ejemplo, un conductor en estado de ebriedad arrolla a un transeúnte, quien se ve condenado a pasar el resto de su vida en silla de ruedas. Desde el punto de vista del derecho, se hace justicia al obligar al conductor a afrontar las consecuencias de sus actos, pero desde el punto de vista de la justicia como virtud, no queda claro por qué a aquel transeúnte, quizás una persona honesta y respetuosa de las normas, le tocó padecer un accidente tan desafortunado e inmerecido. ¿Qué tipos de justicia hay? Existen principalmente 4 tipos de justicia, a saber: justicia distributiva. Se refiere a la justa distribución de la riqueza producida por una sociedad entre los miembros de esta última. Con este tipo de justicia se busca acortar la distancia entre las clases sociales ricas y las menos prósperas y garantizar de que, independientemente de su poder adquisitivo, a nadie le falten los recursos básicos: alimentación, educación y atención médica. Justicia procesal. Dicho con otras palabras, el debido proceso. Esto quiere decir que una persona, aunque haya cometido delito y se le juzgue por ello, no pierde jamás sus derechos fundamentales, los cuales pueden ser respetados. Entre estos derechos está, entre otros, el de la legítima defensa. Justicia restaurativa. Se enfoca en la víctima. Su objetivo es restituir las pérdidas materiales o financieras, así como aliviar el daño emocional, moral o reputacional que la víctima sufrió como consecuencia de un acto injusto e ilegal. Justicia retributiva. Se enfoca en el agresor. Su objetivo es que éste rinda cuentas ante la ley por sus actos y enfrente las consecuencias que se derivan de los mismos, incluyendo la pena correspondiente, que puede ser de cárcel, de muerte o una multa. Justicia social. Es otra forma de referirse a la justicia distributiva. La justicia social agrupa a líderes políticos, reformistas del sistema jurídico e incluso la fe religiosa, doctrina social de la Iglesia, quienes trabajan para disminuir la pobreza, garantizar los derechos humanos de grupos vulnerables, mujeres, niños, pobres y la comunidad LGBT. Quienes creen en las ideas de justicia social afirman que la gran desigualdad característica de la gran mayoría de las sociedades modernas no son naturales ni mucho menos inevitables, sino provocadas por sistemas de gobierno injustos que favorecen los intereses de ciertos grupos sociales en perjuicio de otros. Los activistas de la justicia social trabajan desde diversos frentes: el político, el judicial, el humanitario e incluso el intelectual. Están convencidos de que no es posible garantizar una paz duradera en el mundo sin hallar una solución a las marcadas desigualdades que separan a las personas a lo largo del mundo. La justicia divina. De acuerdo con las creencias de las 3 grandes religiones monoteístas, cristianismo, judaísmo e islamismo, Dios no es solo bondad, misericordia o piedad, sino también justicia, y al mismo tiempo el juez que la imparte. La justicia de Dios se manifiesta por medio de 2 vías, que son: 1. Vía gubernativa, a través del gobierno moral y espiritual que Dios ejerce sobre el hombre y el mundo.
Las leyes que rigen en su gobierno han sido reveladas a través de los profetas y están expuestas en los libros sagrados de las religiones monoteístas. En esta vía se incluyen las advertencias que hace Dios para que no se transgredan sus leyes y los castigos que caen sobre quienes, a pesar del aviso, las transgreden. 2. Vía remunerativa. Consiste en las recompensas que Dios concede a quienes siguen su ley de manera estricta. Estas recompensas van desde la vida eterna, prosperidad y buena fortuna, hasta curas milagrosas. La justicia como valor. La justicia es el fundamento de la paz social y de la prosperidad. Las acciones atroces que permanecen impunes generan desconfianza, resentimiento y en algunos casos el deseo de venganza o de tomarse la justicia por mano propia. Sentimientos como estos solo conducen a la confrontación, la división entre los miembros de la misma sociedad, al odio y posiblemente a la guerra civil. Es una receta segura para la ruina de cualquier sociedad. El símbolo de la justicia. El símbolo de la justicia consiste en una mujer de pie que sostiene una espada en una mano, una balanza en la otra, y tiene los ojos vendados. En algunas variaciones del símbolo, la mujer aparece sentada, con la espada reposando a su lado. El símbolo tiene 4 elementos fundamentales: la mujer, la espada, la balanza y la venda sobre los ojos. La mujer es una referencia a la diosa Temis, quien, según la mitología griega, sostenía el orden cíclico de la naturaleza, el paso de las estaciones, nacimiento, reproducción y muerte de todos los seres vivos, etc. La espada, el arma con el que la justicia castiga a quienes violan las leyes. La balanza, hace referencia al equilibrio, proporcionalidad, equidad, ponderación. Significa que la justicia toma en consideración los motivos y razones de todos los actos, sin dar mayor peso a ninguna de las partes en conflicto. La venda representa imparcialidad y objetividad. La justicia no responde a los intereses del dinero ni de la política, juzga conforme al derecho y según la intención de los actores.